Amén. Bueno, aquí estamos, vamos a seguir estudiando. Empezamos hace un breve tiempo colocando fundamento y empezamos viendo nosotros como iglesia cristiana en qué creemos. Nosotros como iglesia cristiana, el pan del cielo, en qué creemos. Entonces, creemos que la Biblia es la mente de Dios, es inspirada por Dios, es infalible. Infalible es que no tiene falla. Y es la autoridad de Dios sobre nosotros. Y empezamos a mirar en 2 Timoteo 3:16. Vamos a ir a 2 Timoteo 3:16. Por favor, diga conmigo. Si Dios lo dijo, está escrito en la Biblia. Si yo lo leo, lo creo. Y eso pone fin a la discusión. Diga, yo elijo colocar lo que dice la Biblia por encima de lo que dicen los pastores o los cristianos o la ciencia, en el nombre de Jesús. ¿Por qué declaramos eso? Porque muchos líderes o pastores hablan la Biblia, leen la Biblia, pero cuando explican cosas diferentes a la que está en la Biblia. Entonces lo que nos transforma es la palabra de Dios. Entonces, ¿en qué creemos? 2 Timoteo 3:16 fue lo que empezamos a estudiar. Vimos que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda, cuando dice toda, se refiere de pasta a pasta, desde el primer verso, la primera palabra, hasta la última. Inspirada quiere decir que fue Dios, digamos así, el que la dictó. Pero en la Biblia hay palabra de Dios, hay palabra de hombre y hay palabra del diablo. Hay cosas que el diablo dijo. Entonces uno tiene que saber diferenciar. En la Biblia hablan los hombres y habla Dios. Y la Biblia tiene mensajes diferentes. Entonces tiene el mensaje de Dios, tiene el mensaje del diablo, que es matar, robar y destruir. Y la Biblia abarca muchos temas. Entonces dice toda la palabra es inspirada por Dios. Vimos que palabra se refiere a palabra o palabras, o las santas escrituras, o las escrituras, o la Biblia, o la Sagrada Biblia, siempre se refiere a la palabra escrita de Dios, al Dios de los judíos, ¿sí? No a otro Dios que no sea el Dios de los judíos. Solo hay un Dios, el Todopoderoso, el Eterno, el que hizo los cielos y la tierra. El Dios que es bueno, no el Dios que manda matar o destruir. Ese no es nuestro Dios. Y luego vimos que la palabra es útil para enseñar. ¿Para enseñar por qué? Porque nosotros hemos llegado a la iglesia porque alguien nos habló. Y hemos estado en diferentes ministerios. Hemos estado en diferentes corrientes, digámoslo así. Hemos recibido enseñanza de diferentes denominaciones. Y muchas veces, muchas personas tienen carisma para enseñar. O tienen como cierta gracia para enseñar. O la forma como hablan es generosa, es amable, es cálida. Entonces uno tiende a pensar que lo que están diciendo es verdad. Y muchas veces se queda con lo que dice la persona y no con lo que dice la Biblia. Un ejemplo de eso, lo hemos hablado, es que la Biblia dice Dios es bueno, Salmo 100, verso 5. Y Dios, Él mismo, nos dice cómo probarlo a Él. En Mateo 7, 16, 17 dice, todo buen árbol da buen fruto y el mal árbol da fruto malo. Un buen árbol no puede dar fruto bueno y un mal árbol no puede dar fruto malo. Entonces, si Dios es bueno, comparemos. Supongamos que Dios tenga una pepa de mangos. Entonces da un árbol de mangos que da mangos. Nunca, por ningún motivo, bajo ninguna circunstancia, van a salir aguacates. Entonces, si el diablo es malo, supongamos que tenga corazón de aguacates. Entonces, se siembra la pepa de aguacates y de árbol de aguacates, que aguacates. Quiere decir que Dios nunca permite la enfermedad. Dios no prueba con la enfermedad. Dios no castiga con la enfermedad. La enfermedad no es un maestro para los nacidos de Dios. La enfermedad no es un maestro. Dios no usa la enfermedad como maestro.
Dios no usa la pobreza como maestro. Dios no usa las dificultades como maestro. Esa es una mala lectura de la Biblia. La Biblia dice en San Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción. Y muchas personas paran ahí. Pero es incorrecto parar ahí. No es correcto. ¿Por qué? Porque cuando se dice en el mundo tendréis aflicción, así ve, la Biblia dice que vamos a sufrir enfermedad. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice que vamos a sufrir pobreza. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice que vamos a sufrir Alzheimer o Parkinson. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice que... No, eso no dice la Biblia. Hay que leer completo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiado. Dice Jesús, yo he vencido. Al mundo, a la carne y al diablo. Entonces, ¿cómo sabemos que Dios es bueno? Hechos 10:38 dice claramente cómo Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando. O sea, Jesús de Nazaret hace bienes y sana. ¿A quiénes? A los oprimidos y enfermos por el diablo. Entonces, ¿quién pone la enfermedad? El diablo. ¿Quién sana? Jesús. ¿Quién pone la aflicción? El diablo. ¿Quién la quita? Jesús. ¿Qué es depresión? Es una aflicción. ¿Qué es estrés? No es la suma de 2 más 1. Es una ansiedad, un estado de ansiedad. ¿Qué es tristeza? Es una tentación del diablo, es una opresión del diablo. ¿Qué es la soledad? Es una opresión del diablo. ¿Qué es la goma? La adicción por decir mentiras. Es una manipulación satánica. ¿Qué es ser homosexual o lesbiana? O tomar o fumar. Es una manipulación del diablo para que la persona se pervierta de la obra que Dios ha determinado. ¿Y cuál es el mensaje del Evangelio? Jesús entregó su vida para salvarnos a todos. Jesús entregó su vida para que todos seamos libres de pecado. Jesús entregó su vida para que todos recibamos perdón del pecado. No importa los pecados. Ahora, ¿cómo sabemos que es bueno o malo? Ningún hombre tiene la condición o la característica de juez. Porque los hombres todos nacimos en pecado porque Adán pecó. Por un hombre entró el pecado al mundo y así la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. Luego todos los hombres somos pecadores. Y como nacimos en un mundo pecador, siendo pecadores aprendimos a pensar pecado. Aprendimos a juzgar, aprendimos a criticar, aprendimos a hablar mal. Aprendimos a encontrar la manchita en la pared hermosa. Aprendimos a ver lo malo. Pero todo eso es una naturaleza caída. Es una naturaleza pecaminosa. Pero de Dios no viene eso. Entonces, cuando dice, toda la escritura es útil para enseñar, ¿qué nos está diciendo? Tenemos que revisarnos porque muchas veces nosotros, hay algunas personas que creen en Dios que dicen, no es tiempo de los milagros. Eso es porque recibieron una enseñanza que no es correctamente bíblica. Hay muchos cristianos en la iglesia que no oran en lenguas. Y defienden y se argumentan el no orar en lenguas. Porque asistieron a iglesias o con líderes, con personas que lo más seguro es que no han tenido la experiencia de hablar en lenguas. Entonces, si no han tenido la experiencia de orar en lenguas, obviamente, desde su punto de vista, ellos dicen no se necesita. Pero claramente la Biblia dice en 1 Corintios 14:2, ojo, el que habla en lenguas habla con Dios. Y es edificado en su espíritu. Escúcheme, el que habla en lenguas habla con Dios y es edificado en su espíritu. Entonces el que no habla lenguas, ¿quién lo edifica? ¿Quién edifica al que no habla lenguas? Su razonamiento, su mente. Entonces, pero es que si me duele, ¿cómo voy a decir que no me duele? Ahí está razonando. Cuando una persona razona de esa manera, está en la carne. Estar en la carne no es solo mentir, robar, tomar, fumar. Estar en la carne es justificarse por los sentidos. Es que no puedo pagar porque no tengo plata. Ahí se está guiando por lo que ve. Ve que no tiene dinero, no siente el dinero y dice no tengo. Se está justificando por los sentidos. Esa es una persona que está en los sentidos, que se guía por la carne. Pero la Biblia dice que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entendamos esto. El Espíritu Santo inspiró la palabra
para que personas escribieran la palabra. Es decir, el Espíritu Santo vino y dirigió las personas para que cada persona de los que escribió la Biblia escriba letra por letra, palabra por palabra, renglón por renglón de lo que Dios le decía. ¿Se puede decir que el Espíritu Santo escribió la Biblia? Sí. Entonces, lo que está en la Biblia es lo que dijo Dios. Ah, pero la Biblia ha sido manipulada por los hombres. La Biblia, el mensaje ha cambiado. Eso es una mala lectura de la Biblia. ¿Por qué? Porque Malaquías 3:6 dice, Dios no cambia. La Biblia dice en Lucas 1:37, nada es imposible para Dios. El mismo Dios que vino y dirigió y le habló a personas para que escribieran, vino y dirigió a los traductores de la Biblia. La Biblia fue escrita en hebreo, en griego y en arameo. Entonces, si no sabemos griego, hebreo o arameo, ¿no podemos conocer el mensaje? Así no es. El todopoderoso Dios, el que inspiró la Biblia, dirigió la traducción de los escritos para que cuando se traduzca al español, la persona de habla española, de habla castellana, reciba el mensaje que es importante para su salvación. La persona que habla alemán reciba el mensaje que es importante para la salvación. Entonces, la Biblia fue dirigida por Dios, no solo no solo fue inspirada, sino que Dios ha tenido su mano sobre la Biblia para que, inclusive si se traduce al quechua o se traduce al mandarín, el mensaje de la Biblia le llegue a las personas. Un error lógico que las personas dicen es que la Biblia fue escrita por hombres. Sí, la Biblia fue escrita por hombres, pero inspirados por Dios. Es que la Biblia ha sido manipulada por hombres, en las traducciones se ha perdido. No, eso no es correcto. Porque la Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy, siempre. La Biblia dice en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasa. Ahora bien, si al traducir del hebreo, griego y arameo se cambian las palabras y se cambia el mensaje, entonces Jesucristo no es el mismo. Entonces, Dios sí cambia. Porque si se cambia el mensaje, es importante que usted entienda esto. De la Ilíada, que escribió Homero, hay 1800 textos antiguos. Y la gente no duda de esos textos. La gente dice, eso es así. Pero de la Biblia hay más de 15.000 textos. Y la gente sí duda de la Biblia. En 1948, en las cuevas de Qumran, en el desierto de Judea, un pastor descubrió, estaba jugando y mandó una piedra a una montaña y se hizo un hueco en la montaña. Entonces abrieron y había como unas vasijas de barro y encontraron pergaminos. Pergaminos escritos hace 1500 años antes de Jesús. O sea, hace 3500 años. Y estaba todo el libro de Isaías, completo, más otros textos. Y los miraron, los compararon con lo que tenemos. Y está palabra por palabra, renglón por renglón, línea por línea. Porque Dios colocó en los judíos celo por su palabra. Entonces los judíos desarrollaron una profesión. Los escribas. Ustedes han escuchado hablar de los escribas. Entonces, los escribas se hacen varias filas y cada uno va escribiendo despacito, letra por letra, palabra por palabra, renglón por renglón. Si llega al último pedazo y se equivoca en una sola letra, rompen todo. Después de eso pasa a uno que corrige. Y después de eso pasa a otro que corrige. Y después de eso pasa a otro que corrige. Y después de eso pasa a otro que corrige. Y así es que la Biblia se ha preservado. Entonces, cuando decimos que la Biblia es útil para enseñar, quiere decir que usted y yo debemos ser suficientemente valientes
para colocar lo que dice la Biblia por encima de lo que dice el pastor. Porque algún pastor puede decir, es que no es necesario hablar en lenguas, pero la Biblia dice que el que habla en lenguas habla con Dios y es edificado en el Espíritu. Quiere decir que el que no habla en lenguas, ¿quién lo edifica? Su mente, su razonamiento, o sea, su análisis. Una pregunta. No, ni siquiera el ISO 9000 o 9000, las normas de ISO tienen tantos controles para certificar la calidad de producción de algo. O sea, que haya 4 personas que verifiquen, eso es una norma muy alta de control de calidad. Sí, los escribas tenían eso. Dios les colocó celo en su corazón para copiar la Biblia. De tal manera que ellos lo hacían lento, despacio. Y se dañaban una sola letra y dañaban todo. Entonces, la Biblia es útil para enseñar. Es útil para enseñar, ¿por qué? Porque nosotros hemos sido enseñados por hombres, por pastores, por curas, por monjas. Hemos sido enseñados por cristianos de buen corazón, pero que no necesariamente nos enseñan conforme a la Biblia. Por ejemplo, cuando yo llegué a Cristo, cuando conocí el Evangelio, me dijeron, lo primero que le va a pasar es que le va a venir un momento difícil, duro, porque el diablo lo va a moler. O sea, cuando usted se vuelve cristiano le va a ir duro, le va a ir mal. Pero cuando yo leo la Biblia, dice que el que nace de nuevo, Dios le guarda y el maligno no le toca. Y Dios lo pone en el hueco de su mano y lo defiende. Y la Biblia dice que lo rodea con muro de fuego. Y la Biblia dice que los ángeles están a su servicio. Y la Biblia dice que Dios le da autoridad en el nombre de Jesús para hollar serpientes, escorpiones y destruir todas las obras del diablo. Entonces no hay tal de que usted se vuelve cristiano, nacido de Dios, y le va mal y pierde el trabajo. Y no, señor, así no funciona. Pero muchos nos fuimos enseñados así. Entonces, la Biblia es útil para enseñar. Muchos cristianos están en la iglesia y yo los he visto morir y se van para el cielo, pero se murieron jóvenes. Porque es una enfermedad que Dios permite para aflicción de la carne. Mentiras, mentiras. Jesús pagó el precio. El mensaje del Evangelio es: en la sangre de Jesús hay sanidad. Y ahí no dice que sanidad solo de gripa, sino de cáncer, de sida, de herpes, hasta de la muerte. Usted va donde un muerto y le manda que viva y vive. ¿Cuál es el asunto? ¿Cómo hace uno para caminar en fe? ¿Cómo hace uno para tener fe? Voy a mostrarles cómo usted debe hacer para tener fe. Voy a colocar un ejemplo. Yo digo que creer en Dios. ¿Cómo se cree en Dios? Con todos para creer en Él. Explíqueme cómo se cree en Dios. Pues lo que Él enseña, lo que Él dice, su palabra. Entonces escúcheme. La Biblia dice, escúcheme esto: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y la Biblia dice: el que tiene oído, oiga. ¿Y qué es oír? Según Santiago 1:22, oír es hacer. Y ojo con esto: si usted está enfermo que me está mirando, si está a falta de plata, le voy a enseñar cómo ser sano. Y a usted que está aquí también. Juan 15:7 dice: si usted ha nacido de Dios, eso es algo que Dios hace. Y usted, cuando tiene una necesidad, habla un verso de sanidad. Si está enfermo, habla un verso de sanidad y lo vuelve a hablar, y lo vuelve a hablar, y lo vuelve a hablar, y lo sigue hablando hasta que usted reciba sanidad, sin decir otra cosa. Yo, Dios, dice la Biblia, me encargo de que sea sano. ¿Escuchó? ¿Cómo se hace para recibir dinero? La Biblia dice en 2 Corintios 8:9, porque ya conoce el regalo de Dios, que Jesús se hizo pobre siendo rico para que usted se quede con las riquezas de Jesús. Eso no son riquezas espirituales, porque la Biblia dice que Abraham era riquísimo en ganado, en camellos, en vacas, en siervos. Y la Biblia dice que Isaac sembró y Dios le bendijo al 100 por 1. Eso es riqueza material. Entonces, cuando la Biblia dice que Jesús se hizo pobre
siendo rico, no está hablando de riqueza en el espíritu. No, señor, está hablando de plata. ¿Cómo hace usted para que reciba usted dinero para pagar su arriendo de parte de Dios? ¿Cómo hace usted para poder viajar? Para poder vivir bien, para comprar la ropa que quiere. Si me hace caso, le garantizo como saber que estoy delante de Dios, que su vida cambia hoy. ¿Qué dice la Biblia? Juan 15:7. Si usted ya nació de Dios y con su boca habla un verso de la palabra de Dios y lo sigue hablando y lo vuelve a hablar y lo sigue hablando un día, otro día, 2 días, 10 días, 20 días, 50 días, hasta que usted reciba lo que está diciendo, cuando usted lo reciba, usted va a saber que es verdad. Porque la Biblia dice, y conocer la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Sabe cuál es la verdad? Que cuando usted declara la palabra escrita de Dios con su boca, la Biblia dice que Dios es espíritu. Entonces Dios habló. Dios dijo, produzca la tierra hierba verde en el tercer cielo. Y en la tierra se produjo la hierba verde. Y usted cuando nació de nuevo está juntamente con Cristo sentado en los lugares celestiales. O sea, usted está juntamente con Dios. Y Dios en el tercer cielo dice, produzca la tierra árboles que den fruto. Y en la tierra se produjo. Y la Biblia dice que Dios a usted le dio autoridad y poder en el nombre de Jesús. Entonces, cuando usted habla, usted se manifiesta en el Espíritu. Cuando usted habla, usted se manifiesta en el Espíritu. Ahora bien, escúcheme. Si la Biblia es la palabra escrita de Dios, y en la Biblia dice, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Quién habló esa palabra? Dios. Y cuando usted con su boca habla esa palabra, ¿quién está hablando por su boca? ¿Usted o Dios? Dios. Porque está citando la Biblia. Entonces en ese momento usted se convierte en la boca de Dios. Y la Biblia dice que cuando Dios dijo produzca la tierra hierba verde, en la tierra, en el mundo físico, se produjo la hierba verde. O sea, cuando usted habla un verso de la Biblia, en este mundo físico se produce lo que usted habla. ¿Cuál es la clave? ¿Por qué a veces no funciona? ¿Por qué hay cristianos que se enferman y se mueren? ¿Por qué hay cristianos pobres? Porque estamos en el mundo que es gobernado por el diablo, rodeado por personas que piensan mal y hablan mal. Y la Biblia dice que cuando usted habla, habla lo que usted cree. Entonces, si a usted le duele, y usted dice, ay, me duele, eso es terrible, eso es espantoso, usted está negando que Jesús sanó a los enfermos. Para el mundo, para el que no conoce de Dios, usted es mentiroso. Porque lo ven con una aflicción, ay, no, mire, la radiografía dice A, B o C. Se está guiando por los sentidos, por lo que ve, por lo que oye. Pero cuando usted declara, estoy sano por las llagas de Jesús, se está guiando por lo que dice Dios. Y cuando Dios habla en el tercer cielo, se hace aquí en la tierra. ¿Quiere ser libre de cáncer? Háblele al cáncer. Cáncer, yo le ordeno en el nombre de Jesús. Se seca, se muere y sale de mi cuerpo ahora, en el nombre de Jesús. ¡Fuera! Y párese ahora mismo a hacer lo que no podía hacer. Crea. En este momento se va el cáncer. En este momento se va la diabetes, en el nombre de Jesús. La migraña se va en el nombre de Jesús. El Parkinson, la demencia senil, en el nombre de Jesús se va. Y no vuelve, en el nombre de Jesús. Ahora, ¿qué hay que hacer? Usted que tiene dolor en los huesos dice, en el nombre de Jesús le hablo al espíritu de dolor. Se va en el nombre de Jesús. Le hablo al espíritu de artritis. Se va en el nombre de Jesús y no regresa. Fuera en el nombre de Jesús. Ahora, libre de artritis. Diga, creo y recibo en el nombre de Jesús. Como ya pidió, y Dios no es sordo, ni se hace el tacaño, sino Él está propenso a dar, a servir. Entonces, ¿qué hace la fe? La fe dice en 2 Corintios 4:13, la fe dice, creí, por lo cual hablé. Ahora, ¿cómo sabe usted, cómo sabe el mundo espiritual que usted cree? Por lo que usted habla. Y la Biblia dice en Romanos 4:17, la fe llama las cosas que no son como si fueran. Entonces, tal vez tienen problemas en las manos, pero ya le ordenamos al espíritu de artritis que se vaya en el nombre de Jesús y que no vuelva. Y como Dios no miente,
y la fe llama las cosas que no son como si fueren, y usted ha creído eso, usted mira a su mano, Padre, gracias porque ya estoy sano. Gracias por la sangre de Jesús, estoy sano. Mire su mano. Señor, yo no me guío por lo que veo, no me guío por lo que siento, yo me guío por lo que creo. Y creo que Jesús se llevó las enfermedades, y por la llaga de Jesús estoy sano. Y usted lo dice 5 veces, 10 veces al día, 20 veces al día. 2 días, 5 días, 15 días, 1 mes, 2 meses. Pero si después de 2 meses, después de 3 meses, la mano le empieza a funcionar y se le quitan los dolores, se le quita, valió la pena. Porque Dios lo sanó. La ciencia no tiene solución para la artritis. La ciencia tiene medicamento para que le duela menos. La ciencia tiene medicamento para retardarle los efectos de la artritis. La ciencia tiene medicamentos para demorar los efectos de la artritis, pero no para quitarlo. Entonces la ciencia le da un montón de pepas y le quita un montón de comidas. Pero en última usted le va a dar artritis y va a morir de artritis. Pero cuando usted cree que ciertamente Jesús llevó las enfermedades, sufrió los dolores, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Señor, creo, yo lo creo. ¿Cómo sabe el mundo que cree? Porque usted lo dice con su boca. Y Señor, le habla a este espíritu de artritis, se va en el nombre de Jesús y nunca vuelva, en el nombre de Jesús. Y su mano sigue así, como la fe llama las cosas que no son como si fueran. Padre, gracias, gracias Señor, gracias Señor, porque estoy sano de artritis, ya no tengo, estoy sano, gracias. Y la mano, en el día dígalo 20, 30 veces, cada hora dígalo, Señor, gracias, ya no tengo artritis, por la llaga de Jesús estoy sano. El mundo lo va a llamar loco, pero escúcheme, ¿qué más loco lo que hizo Jesús? Que va al cementerio, le dice, quite la lápida de la tumba de Lázaro, y le dice, Lázaro, venga afuera. Eso es loco. Él está llamando las cosas que no son como si fueran. Usted puede hacer lo mismo. Si usted declara versos de sanidad sobre la enfermedad, escúcheme, ¿cómo está? Sano por la llaga de Jesús. La gente va a decir, ahora sí se corrió, se bloqueó, tranquilo. 3 días, ¿cómo sigue? Sano por la llaga de Jesús. 8 días, ¿cómo sigue? Sano por la llaga de Jesús. Y cuando usted se ve, Señor, gracias porque estoy sano por la llaga de Jesús, usted está permaneciendo en declarar la palabra. ¿Y sabe qué pasa? Quedó sano, sin artritis, sin dietas, sin medicina. Dios hizo el milagro, gloria a Dios. Pero usted tiene que permanecer. A lo mismo, ¿debe plata? No importa la cantidad de plata que deba, no importa cuántos acreedores tenga. Usted se para y dice, Padre, gracias. Yo creo que así como sale el sol, me llega el dinero para pagar las deudas. Así como sale el sol, me llega continuamente el dinero. Porque Jesús se hizo pobre siendo rico para que con su pobreza yo fuera enriquecido. Mi confianza está en que la sangre de Jesús fue derramada para que yo reciba dinero. Mi confianza no está en lo mucho que trabajo o en lo mucho que hago. Está puesta en la sangre de Jesús. Y el mensaje del Evangelio es este. Jesús derramó la sangre para que tengamos vida. Y usted no puede tener vida si está debiendo. Jesús derramó la sangre para que tengamos vida, y usted no puede tener vida si está enfermo, si está angustiado. Jesús derramó la sangre para que tengamos vida, y usted no puede tener vida si está triste, amargado. El mensaje del Evangelio es este: con su boca hable continuamente un verso de la Biblia. Si está enfermo, por la llaga de Jesús estoy sano. ¿Cómo está? Estoy sano por la llaga de Jesús. Lo van a llamar loco, no importa, pero se le quita la enfermedad. ¿Cómo va la empresa? Bien, porque así como sale el sol, por la obra de Jesús en la cruz, me está llegando el dinero y pago todo a tiempo. Pero págueme, por la obra de Jesús ya tengo el dinero, tan pronto el dinero lo tenga en la mano, le pago. La gente va a decir que usted es loco, pero Dios no miente. Si usted nació de nuevo y permanece continua y constantemente hablando un verso de la Biblia de Dios, de la palabra, 2 versos, con relación a su problema, y se mantiene diciéndolo, ¿hasta cuándo? Hasta que sea sano, hasta que le llegue el dinero. La primera vez le va a doler y le va a costar, van a ser tal vez 15, 8, 20 días, pero la plata llega, la curación, la sanidad llega. La segunda vez ya no le va a costar tanto tiempo, porque usted sabe que funciona. La tercera vez más rápido, la cuarta vez más rápido, hasta que le pase lo de Jesús, que le dice, Lázaro, levántate, y el muerto se levantó.
Esto sí funciona. Sí funciona. Pero le toca a usted. Escúcheme, usted tiene que permanecer declarando la palabra de Dios con su boca. Así el hombre más ungido ore por usted. Usted necesita permanecer declarando la palabra de Dios con su boca. Así Jesús esté viviendo con usted y durmiendo con usted. Si usted no declara la palabra de Dios de sanidad continua y constantemente, no sana. Porque Dios determinó, si usted ha nacido de Dios y continuamente habla la palabra que está aquí, yo hago que reciba lo que habla. Esto sí funciona. Sí funciona. Si fuera fácil, todos los cristianos son sanos y todo el mundo sería sano. Si fuera fácil, todos los cristianos tendrían plata y todos tendrían carro y todos viajaban y todos... No. Hay muchos que se dejan guiar por el dolor. Y ay, me duele. Hay muchos que se dejan guiar por las deudas. Esto es para machos. Pero la Biblia dice que usted puede. Porque Jesús venció. Jesús venció. El mensaje del Evangelio es este. Jesús entregó su vida para salvarnos a todos. Y la salvación incluye ser libre del infierno, ser libre de todo tipo de enfermedad, ser libre de todo tipo de pobreza, de todo tipo de problema con el esposo, con la esposa, de todo tipo de problema con los hijos. Esto se puede. Sí se puede. Sí se puede. El secreto del Evangelio es este. Lea la Biblia y haga lo que dice ahí. Si ahí dice congréguese, pues vaya a la iglesia. Si ahí dice ore en lenguas, pues ore en lenguas. Si ahí dice ayune, pues ayune. Si ahí dice lea la Biblia, pues lea la Biblia. Esto funciona. Esto sí funciona. Yo declaro en el nombre de Jesús que esta noche el Espíritu Santo de Dios abrió su corazón, su mente y su entendimiento. Y le sembró esta palabra con una raíz sólida y profunda en el corazón. Y usted la entendió y la pone por obra. Usted vio la verdad de Dios, escuchó la verdad de Dios y la entendió y la pone por obra. Y el diablo no le puede arrebatar esta palabra. Y aunque usted tenga malos testimonios, o vea malos pastores, o cristianos malos que hacen cosas feas, problema de ellos. Usted no responde por ellos, pero usted responde por usted. Declaro que el Espíritu Santo de Dios le colocó en este momento el querer como el hacer por su buena voluntad, para que tenga ganas de orar y ore. Para que entienda que es una bendición ir a la iglesia y vaya a la iglesia. Para que entienda que es una bendición leer Biblia y la lea. Prospere, venza y camine en el poder del Espíritu. ¿Cómo? Continuamente hablando de la palabra de Dios. Gracias, Señor, porque tú estás conmigo. Siempre me va bien, porque Dios va delante de mí. Dios es mi escudo y mi fortaleza. Aprenda a hablar la palabra de Dios. Aprenda a decir continuamente, bendice alma mía al Señor. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Gracias, Espíritu Santo, por estar conmigo. Esto funciona. Esto funciona. Soy William Rodríguez. Estamos en el Bosque Popular, en Bogotá, Colombia. Tenemos una palabra para levantarlo de la enfermedad, sacarlo de los vicios, de la ruina. Pero se necesita que camine. Venza y prospere. Si quiere aprender más, venga, le estamos esperando. Podemos ayudarle. Dios le llene con gozo y paz. En el nombre de Jesús.